Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Hola, bienvenidos a Escuela Sabática, espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta nueva semana estaremos tocando una nueva lección, la lección número 6. Está basada en el capítulo 7 de Josué, donde se nos habla de Acán y el pecado de la codicia. El título de la lección para esta semana es El enemigo interno. Partiendo del título de la lección, recordemos que el peor enemigo de Israel no resultó ser lo que venía de afuera, sino lo que se encontraba internamente. En este caso, el peor enemigo interno de Israel resultó siendo un miembro de la comunidad israelita, en este caso, Acán. Pero en realidad pudo haber sido cualquier miembro de la comunidad. Recordemos que los enemigos del pueblo de Dios, pues no es lo que viene de afuera, ¿no? Sino lo que podría salir de nuestros corazones y manifestarse. La Sagrada Escritura en Jeremías 17:9, Romanos 8:7, nos recuerda que el ser humano por naturaleza tiene una naturaleza contaminada y corrupta, que nace con una enemistad natural contra Dios, que lo lleva a querer no sujetarse a su voluntad ni hacer lo que el Señor pide. Y si esto no se maneja con la ayuda de Dios, puede llevar a cualquier miembro de la comunidad a convertirse en un enemigo de Dios y de su pueblo. Por eso que es esencial que cada creyente, cada cristiano, diariamente pueda convertirse a Dios, experimentar una conversión diaria, permitir que Dios lo renueve a través de su Santo Espíritu. De esa manera puede fortalecerse en el Señor y estar preparado para enfrentar las tentaciones y los ataques del enemigo. Durante esta semana estaremos tocando puntos muy importantes, como por ejemplo, por qué el pueblo de Israel perdió la batalla contra los habitantes de Jai, considerando que era un pueblo pequeño y menos numeroso en comparación a Jericó. La lección señala que esto se debió a dos razones, ¿no? Primero, a la autosuficiencia de Israel. No consultaron a Dios, dejaron de depender de Él. Y segundo, debido al pecado de codicia. También la lección de esta semana nos habla que el pecado de Acán, provocó la ira de Dios contra Israel. ¿Cómo debemos entender este asunto de la ira de Dios? También hay un punto muy importante, ¿no?, que debemos tomar en cuenta con respecto al pecado de Acán. Y acá hay una pregunta, ¿no?, que dice: ¿qué sucedió en el corazón de Acán antes de su caída, que lo llevó a dejarse dominar por la codicia y desobedecer a Dios? Probablemente Acán descuidó aquellas prácticas espirituales que lo hubieran fortalecido en el Señor para poder enfrentar la tentación y salir victorioso de ella, ¿no? Es esencial en la vida cristiana ciertas prácticas espirituales que nos pueden fortalecer en el Señor y de esa manera poder enfrentar el pecado y la tentación, ¿no? Esos puntos también estaremos tocando durante esta semana. Ahora, también hay un punto muy importante, ¿no?, durante esta semana, que es a considerar la misericordia y la justicia de Dios, ¿no? Algo de lo cual se nos habla en Éxodo 34, 5, 7, ¿no? Cuando el Señor dijo: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En la lección de esta semana podemos ver que Dios le extendió repetidas veces su misericordia a Acán para que éste pudiera arrepentirse. Fue cuando Acán se endureció y mostró un espíritu soberbio, cuando finalmente Dios tuvo que manifestar su justicia, eliminando el mal y el pecado dentro de Israel. Y como Acán y su familia se alinearon con el pecado, la destrucción también los alcanzó a ellos. También durante el estudio de esta semana estaremos considerando
la diferencia entre lo que es deseo y codicia, un punto muy importante. También el capítulo 7 de Josué nos muestra algo que el Señor le dijo a Josué, ¿no? Que le dijera al pueblo, ¿no? El Señor le dijo en Josué 7:13, santifica al pueblo. Era esencial que el pueblo estuviera santificado, viviendo una vida de consagración, de fidelidad, para que pudiera entrar en posesión de la tierra prometida. Y esa misma condición se le impone hoy al Israel moderno. Nosotros somos el Israel moderno y somos llamados a santificar nuestra vida, es decir, a despojarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la condición para poder entrar en la Canaán celestial. La lección de esta semana no solamente es un relato histórico, es un mensaje que nos trae verdades espirituales muy profundas y es esencial reflexionar en ellas. Yo considero que la lección de esta semana para muchos va a ser un espejo y nos va a dar respuesta a muchas preguntas que seguramente nos estaremos haciendo. Por lo tanto, el Señor nos dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Te invito a que nos acompañes durante esta semana, durante el estudio que vamos a tener. Te invito también a que nos puedas acompañar compartiendo nuestras publicaciones, suscribiéndote a nuestro canal, danos un like, déjanos tus comentarios, tus preguntas, gustosos las vamos a poder responder. Te deseo que tengas un excelente día, nos vemos mañana.